Pablo Aguiar es alguien ligado a la cultura cordobesa. Lo conocemos desde hace mucho. Su nombre está presente en distintas manifestaciones del arte. Es muy conocido por ser responsable de la producción cultural de uno de los lugares que siempre nos convoca, como es el CPC de Argüello. Pero en esta ocasión vamos a conocer otra faceta de Pablo Aguiar, su faceta como escritor. Él está presentando el último de los libros que conforman una saga maravillosa que es un homenaje al policial negro, pero también en tono de parodia. Pablo Aguiar y las desventuras del inspector Sablich. Estuvo acompañado en el estudio por Sablich y otro de los personajes de su libro, Casparian. En realidad no surgió como saga, es una vieja historia que arrancó en internet, por eso los libros terminaron siendo ilustrados. En internet yo lo había pensado como historieta, cada capítulo con una foto, y así surge la historia, surge viendo una foto de un cumpleaños mío donde estaba el personaje y tenía la pinta, estaba con el cigarrillo, el sombrero y parecía un investigador privado. Entonces dije, vamos con eso, y una de las cosas que nos une es el jazz, que nos gusta el jazz, entonces arrancó con eso. Y Sablich es un gran amigo con el que compartimos muchos gustos y tiene el sentido del humor necesario como para bancarse ser un personaje de ficción de mis historias. Antecedentes de la novelística policial negra de Pablo Aguiar Cao. En un artículo publicado en el semanario El Mundo de la Laguna del 7, marzo del 2019, La Bulaye, el investigador literario holguista Juan Rosales Levalle analizó exhaustivamente las obras del género policial negro de Pablo Aguiar Cao. En los análisis de los textos descubrió con una suspicacia digna de Ricardo Piglia que el inspector no había recibido pago alguno por sus trabajos ni sus viáticos. Por esta razón se inició un impulso justiciero de crear una organización sindical que defendiera los derechos de los trabajadores, personajes e inspectores de la novela negra. Fue así que lectores de la obra de Pablo Aguiar Cao dieron inicio a la conformación del Sindicato Único de Personajes Inspectores de la Novela Negra de la República Argentina, el Supinonera. La Secretaría informa que examinando los textos recopilados se comprueba que de acuerdo al tarifario de los inspectores de novela negra establecido por Philip Marlowe en la obra de Raymond Chandler: 1. $1000 por caso resuelto. 2. Viáticos de $20 diarios. 3. Por 6 obras, $6000. 30 días de viáticos, $600. Habiéndose comunicado la autora montos que nunca fueron tratados con el inspector en sendas noches de asado y de vinos que llevamos más de 20 y pico de años, 25. Más de 30 años de amistad, nunca hubo una charla de esto. En realidad a mí me incorpora Pablo en el quinto libro. No pensé que el señor iba a poder recuperar el flipper, porque en realidad con un grupo de amigos, entre otros Tincho Siboldi, el objetivo era afanarse un flipper de donde íbamos a jugar en la década de los 80 en Aeropuerto, en la calle Tucumán, en ese sótano gigantesco. Pasábamos por ahí, íbamos al Lomito UFO, estaba Aristóteles, estaba Pampernick, toda esa zona de Córdoba. Y bueno, no sé cómo le llega a Sablich la noticia que nos habíamos afanado un flipper. Y cuando estábamos terminando de plotearlo, por supuesto convertir el flipper original en un flipper de Flaco Spinetta, golpearon la puerta del taller ahí en Martín García y apareció este hombre con el cajero de Aeropuerto y la esposa y la novia de Tincho Siboldi, todo el mundo preocupado por lo que estábamos haciendo.
Así que me agarraron y me metieron en la historia y acá estoy. Siempre uso personajes, todos los personajes son amigos con sus respectivos nombres y sus respectivas actividades. Si uno dice Flipper en Córdoba, habla de Jorge Kasparian. Entonces, cuando estábamos charlando con él en medio de la pandemia, surgió, no sé por qué surgió, dije, bueno, lo vamos a poner a Jorge como el malo, ahí que se roba un flipper y que el inspector... Y por eso también, como también es otro referente de Spinetta, cada capítulo empieza con una frase de letra de rock, de Spinetta en este caso. A mí me pareció maravilloso eso, porque en toda la saga de libros cada capítulo tiene el título de una canción de rock argentino. Y la frase de comienzo y el final no necesariamente pertenecen a esa canción, pero es siempre rock argentino. En el caso del capítulo 5, hasta el título del libro es un tema de Spinetta, en vez de todos estos años de gente, es todos estos años de Flipper. Y todos los capítulos tienen el título de una canción del Flaco y el comienzo y el final que calzan, pero estuvimos laburando mucho con eso, ahí le di una mano a Pablo, y me pareció maravilloso, ¿viste? Me pareció muy buena la historia y sobre todo porque se genera en pandemia. Estábamos todos encerrados, angustiados, charlando de una cosa, de la otra, y me dice, ¿y nunca se te ocurrió hacer un flipper de Spinetta? Sí, por supuesto, pero nunca tuve tiempo. Y a partir de ahí me llama los 3 o 4 días y me dice, te choreaste un flipper para convertirlo en un Spinetta y Sablich te ando buscando. Sí. Salvo el segundo, que se roban la cinta de un recital de Charly García en Buenos Aires, el resto sí son todos en Córdoba. El segundo es porque usé mis amigos de Buenos Aires, mis amigos que viven en Buenos Aires, y entonces tenía que ser una historia por ahí. Yo escribo mucho apuntando a los 80, escenarios que ya no están, pero que los cuarentones, cincuentones se van a acordar de ciertos espacios. Juego con eso, juego con la cosa de nostalgia de una Córdoba de recuperación democrática, con mucha gente en la calle, y el inspector, que tiene como su nota característica es enemigo de la tecnología. El último es el caso Guanchope, ese es el último. Todos estos surgieron en la cuarentena. Los 2 primeros fueron pre-cuarentena. El tercero, antes de la cuarentena, ya estaba por ir a imprenta y bueno, vino la cuarentena, vino todo el lío. Y yo dije, quedan 3. La saga completa está en el espejo y si no, mis redes me la piden. Y ahora tenía otra historia dando vueltas que esa no es para hacer humor, de un caso real, entonces dije, volvamos a esa historia y lo dejemos descansar un poquito al inspector. Tengo cosas en la cabeza para el inspector, pero por el momento vamos a dejar esos 6 ejemplares que realmente fueron muy gratificantes jugar en una Córdoba rara.